Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win, en el que vamos a hablar, como veis en la descripción del título del vídeo, otra vez de gastos hipotecarios y otra vez de lo relativo al impuesto de actos jurídicos documentados, que es una materia que, si habéis seguido la trayectoria de los vídeos que hemos subido en estos últimos meses, pues estaréis pensando que cómo es posible que a día de hoy, en mayo de 2019, siendo un tema tan trillado y habiendo quedado tan claro por el Tribunal Supremo, que, como sabéis, primero dijo que el impuesto lo debía pagar la entidad bancaria, después se rectificó, dijo que no, que debía de pagarlo el prestatario. ¿Cómo es posible que a día de hoy estemos aún hablando de la devolución de esta partida, del impuesto de actos jurídicos documentados? Y ello es así, efectivamente, se puede reclamar, si bien es cierto que no todo el importe relativo a este impuesto, sino que parte de él, y el razonamiento viene dado por la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona, de 4 de febrero de 2019, que con mucha lógica entiende que efectivamente ha de devolverse parcialmente este impuesto. Hay que decir que al parecer el razonamiento se propone por el letrado del cliente, del consumidor, como parte demandante. El letrado, si no está mal el dato que aparece en esta sentencia, es José Vicente Espinosa Bolaños, y lo que propuso al juzgado es, como decimos, la devolución parcial de este impuesto, puesto que entendía que, una vez declarada nula no solo la cláusula de gastos hipotecarios, sino también la cláusula de interés de demora, que, como sabéis, en otros vídeos hemos dicho que es una cláusula que ya dijo el Tribunal Supremo, confirmado por el Tribunal de Justicia Europeo, que es una cláusula abusiva. Además, prácticamente en todas las escrituras, y sobre todo en todas aquellas escrituras anteriores al año 2013 y en muchas posteriores, este interés de demora es abusivo. Pues bien, el razonamiento es el siguiente: si este interés de demora se declara abusivo en la escritura del préstamo hipotecario, y por lo tanto es un interés de demora que nunca ha existido, se expulsa del contrato, se tiene por no puesto, resulta que la base imponible del impuesto de actos jurídicos documentados, es decir, el importe que se tiene en cuenta para calcular ese impuesto, incluye varios conceptos, que son el capital del préstamo prestado, intereses remuneratorios, intereses de demora y otros conceptos como indemnizaciones por incumplimiento, gastos procesales, preprocesales, etcétera. Todos esos conceptos, todos esos gastos, todos esos importes conforman la base imponible a partir de la cual se calcula el impuesto, que suele ser el 1%, el 1,5% o el 2% de esa suma global. Pues bien, si se declara nulo el interés de demora y se expulsa del contrato, el importe correspondiente a ese interés de demora que se suma a esa base imponible del impuesto, en este caso de este ejemplo, de esta escritura, eran 17.550 euros, no debería adicionarse a la base imponible del impuesto, y por lo tanto la base imponible del impuesto debería reducirse en el importe correspondiente a ese interés de demora global que se ha incluido en esa base imponible, y por lo tanto la cantidad a pagar por el impuesto también sería sensiblemente inferior al deducir esa partida, en este caso 17.550 euros, de lo que conforma la base imponible del impuesto. Como veis, además en el ejemplo que ponemos aquí arriba, en un ejemplo de una escritura, para que veáis claramente qué conceptos se integran en la base imponible del impuesto, la responsabilidad total hipotecaria, como decimos, el capital prestado, intereses, demoras y otros gastos, como pueden ser los procesales y preprocesales. Si deducimos determinados gastos de esa base imponible, también baja la cantidad a pagar por el impuesto. Además, como decimos, esta sentencia extrae de esa base imponible el interés de demora al declararlo abusivo, pero ello no es obstáculo para que otros conceptos que se incluyen en los gastos hipotecarios, como pueden ser los gastos procesales y preprocesales, que, como veis aquí en el ejemplo, también conforman una partida importante de la base imponible del impuesto, si lo deducimos de la misma, también bajaría sensiblemente el importe a pagar por el impuesto de actos jurídicos documentados. Por lo tanto, es una buenísima noticia, es un razonamiento, como decimos, muy lógico, que casi ha sido entendido por la Audiencia Provincial de Gerona, y consideramos que no hay obstáculo para que sea acogido por el resto de audiencias provinciales y de juzgados, puesto que tiene toda su lógica. Es decir, si nos han incluido en la base imponible del impuesto conceptos
partidas, importes que se han declarado nulos, pues es de lógica que se excluyan de esa base imponible esos conceptos, lo que hace que la cuota a pagar por ese impuesto hubiera sido sensiblemente inferior y tengan que devolverse al consumidor. En este caso, en el ejemplo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 4 de febrero del 19, es un importe de 175 euros que se deduce de lo pagado por el cliente, por el consumidor en ese impuesto, pero como decimos pueden ser cantidades mayores y además se pueden deducir otros conceptos de esa base imponible, como son los gastos procesales y preprocesales, que como veis en el ejemplo que ponemos aquí arriba, pues también minorarían la base imponible de forma sustanciosa y harían que el impuesto a pagar fuera sensiblemente inferior. Insistimos, una buenísima noticia para el consumidor, mientras que el Tribunal Europeo se pronuncie sobre la devolución íntegra de este concepto, ya se puede ir reclamando parte de la partida de este impuesto en base al razonamiento que hemos expuesto y que entendemos que tiene toda su lógica y que no va a haber obstáculo para que así se estime y se generalice por el resto de juzgados de nuestra geografía.